Hola, mi nombre es Cecilia Nay Cárdenas Antuna, curso el cuarto semestre de la licenciatura en Medicina General en la Universidad Autónoma de Durango y este es mi proyecto morfológico. El día de hoy vamos a hablar sobre absorción, vías de administración, distribución y eliminación de fármacos. Primero vamos a definir lo que es un fármaco. Según la FDA, son artículos pensados para su uso en el diagnóstico, cura, mitigación, tratamiento o prevención de una enfermedad. Hablando de la absorción de fármacos, va a ser el proceso mediante el cual los fármacos se transportan desde el punto de administración hasta la sangre a través de acción capilar, osmótica, disolvente o química de las células. Va a depender de características físico-químicas del fármaco, preparación de este, lugar de absorción y eliminación presistémica y fenómeno de primer paso. Como ya se mencionó, los fármacos pueden atravesar las membranas celulares por difusión pasiva, la cual puede ser facilitada. Transporte activo, el cual es selectivo. Y pinocitosis, la cual desempeña un papel menor en el transporte de los fármacos. Existen varias razones por las cuales en la medicina se usan distintas vías de administración dependiendo de su conveniencia. Tenemos la vía oral, sublingual, las vías parenterales, vía inhalatoria, vía tópica, rectal, epidural, intratecal, entre otras vías. Muchos fármacos se pueden administrar por vía oral, como líquidos, cápsulas, tabletas o comprimidos masticables, ya que es la más conveniente y por lo general la más segura y menos costosa. La absorción de fármacos por vía oral depende de forma muy importante de la preparación farmacéutica. La absorción se produce en el estómago y principalmente es por difusión. Habrá momentos en los que no se puede utilizar esta vía, como por ejemplo cuando una persona no puede ingerir nada, cuando un fármaco se absorbe mal o cuando un medicamento se va a administrar rápidamente. En la vía sublingual, el fármaco se coloca bajo la lengua para que pueda disolverse y ser absorbido directamente por los capilares de esta zona. Está indicado sobre todo para la administración de nitroglicerina, el cual es un fármaco utilizado para aliviar la angina de pecho. Vías parenterales. Consiste en administrar los medicamentos mediante una inyección. Hay diferentes tipos de punción parenteral según donde llegue la aguja. Intramuscular, la que llega al músculo, intravenosa, a la vena, subcutánea, bajo la piel, intradérmica, entre las capas de la piel. La vía intramuscular es preferida cuando se requiere administrar mayor volumen de un fármaco. Debido a que los músculos están a mayor profundidad, se utiliza una aguja más larga. Suelen inyectarse en el músculo del antebrazo, en el muslo o en el glúteo. Para la absorción por vía intravenosa, se inserta una aguja directamente en una vena. Así, la solución puede administrarse en dosis individuales o por infusión continua intravenosa. Esta es la mejor manera de administrar una dosis precisa en todo el organismo, de manera rápida y bien controlada. Para la administración por vía subcutánea, se inserta una aguja en el tejido adiposo justo bajo la piel. Una vez inyectado el fármaco, este se desplaza hacia los pequeños vasos sanguíneos y es arrastrado por el torrente sanguíneo. Esta vía es la que se utiliza para administrar muchos fármacos proteicos. La vía intradérmica es básicamente para pruebas y para vacunas. En general, los medicamentos para el asma se administran por vía inhalatoria, ya que tiene un efecto más localizado, se necesita menor dosis y es más rápido. Existen dos tipos de dispositivos, los inhaladores que son pequeños dispositivos que suministran el medicamento en forma de aerosol y los nebulizadores que son aparatos que transforman un medicamento líquido en vapor. Vía dérmica o tópica. Consiste en la aplicación de medicamentos sobre la piel en forma de pomadas, cremas o lociones, para conseguir un efecto local. Evita el primer paso hepático y las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas. Vía rectal. Consiste en la introducción en el conducto anal de unos preparados sólidos, llamados supositorios. Estos tienen una forma cónica y se funden a la temperatura del organismo. Se utilizan como alternativa a la vía oral en pacientes con vómitos inconscientes o quirúrgicos. Las vías epidural, intratecal e intraventricular se utilizan para hacer llegar al sistema nervioso central fármacos que atraviesan mal la barrera hematoencefálica. En la administración epidural se inyecta el fármaco en el espacio epidural, en la intratecal se inyecta el fármaco en el espacio supraracnoideo y por la vía intraventricular se consiguen mayores concentraciones cerebrales que por la vía intratecal.
Otra opción son las vías conjuntival, uretral, vesical y vaginal, que se utilizan para actuar localmente sobre las respectivas mucosas. La vía intraperitoneal es para diálisis en casos de insuficiencia renal e intoxicaciones. La distribución de los fármacos es el proceso mediante el cual un fármaco abandona reversiblemente la corriente sanguínea y penetra en el espacio intersticial o en las células de los tejidos. La llegada de un fármaco desde el plasma al espacio intersticial depende principalmente de flujo sanguíneo regional, permeabilidad capilar, grado de unión del fármaco a las proteínas plasmáticas e hísticas, hidrofobia relativa del fármaco, pH y volumen tisular. Transporte en la sangre y unión a las proteínas plasmáticas. Las moléculas de un fármaco son transportadas en la sangre, disueltas en el plasma, fijadas a las proteínas plasmáticas o unidas a las células sanguíneas. Los fármacos unidos son farmacológicamente inactivos y solo el fármaco libre puede actuar sobre los sitios diana. La velocidad de acceso de un fármaco a un tejido depende de la velocidad de flujo sanguíneo hacia dicho tejido, de la masa tisular y de los coeficientes de partición entre sangre y el tejido. El equilibrio de distribución, que es el momento en que las velocidades de entrada y salida son iguales, es más rápido en las regiones más vascularizadas. Una vez que se alcanza el equilibrio, las concentraciones de un fármaco en los tejidos y en los líquidos extracelulares vienen dadas por su concentración plasmática. Una vez que un fármaco ingresa en los tejidos, la velocidad de distribución en el líquido intersticial depende fundamentalmente de la perfusión. En los tejidos poco profundidos, la distribución es muy lenta. El grado de distribución de un fármaco en los tejidos depende de su grado de fijación a las proteínas plasmáticas y a los propios tejidos. La concentración activa de un fármaco en el organismo humano disminuye como consecuencia de dos mecanismos fisiológicos, metabolismo y excreción. El metabolismo ocurre de manera preferente en el hígado, intestino, placenta y pulmón. Los fármacos se excretan en orden decreciente de importancia por vía urinaria, vía biliar entérica, sudor y saliva. Para que un fármaco sea excretado por la orina, este debe ser hidrosoluble y no estar demasiado unido a las proteínas del torrente sanguíneo. La capacidad de los riñones para excretar fármacos depende también de lo siguiente: flujo de la orina, circulación sanguínea a través de los riñones y el estado general de los riñones. Algunos fármacos pasan por el hígado inalterados y son excretados por la bilis. Otros son convertidos en metabolitos en el hígado antes de que sean excretados con la bilis. En ambas situaciones, la bilis entra en el tracto gastrointestinal y a partir de ahí los fármacos son eliminados por las heces o bien son reabsorbidos en el torrente sanguíneo y por lo tanto reciclados. Algunos fármacos se eliminan a través de la saliva, el sudor, la leche materna y el aire expirado. La mayoría son excretados en pequeñas cantidades. La forma principal en la que se eliminan los anestésicos inhalados es a través del aire expirado. Por su atención, gracias.